¿Lo haces para los demás o para ti? Bienvenida, bienvenido Future Founder, mente brillante, personalidad que estás en pleno desarrollo o ya consolidada, junior, senior, legend. Todas las personas estamos en un proceso de absoluto cambio constantemente. Parece ser que hay gente que te hace creer que no, te aleja de sí misma, ¿no? Te pone un espacio de distancia, muy probablemente porque no quieren reconocer lo que sucede ahí dentro o no quieren exponerlo por diversas razones, las cuales respeto y tú respetas. Pero claro, en un entorno de colectivo constante, de cosas, elementos, noticias, de ruido y de estética, de alejamiento de lo profundo y de acercamiento a la superficialidad, yo me pregunto cuánto hacemos constantemente por uno y cuánto por los demás. Y aquí hay un ejercicio de reflexión absolutamente complejo, privado, que deberías de revisar tú, no yo, ni nada más que tú. Yo lo hago constantemente desde hace muchos años. Quizás al principio y a modo traerte alguna consigna que quizás te ayude, ¿no? en esta búsqueda que tienes tú de qué eres y hacia dónde vas, de qué dirección quieres dar aquello que estás haciendo, de ser un founder informado, una persona que se sabe rodear de forma correcta, que elige de forma correcta. Allí fuera o aquí dentro, tanto en lo digital como en lo físico, constantemente escuchamos voces, ¿no? Personas autorizadas o que validamos. Quizás yo sea una para ti o no. O esté en proceso, por ejemplo. Y esto sucede, ¿no? El hecho de que esas consignas, de esas personas que buenamente nos proyectan sus aprendizajes, simplificando, sintetizando, dejando una foto borrosa, aparentemente clara del aprendizaje, pero borrosa desde el aspecto de que no podemos hacer un doble clic y ver toda la historia, la verdadera historia, sin sesgo, porque el sesgo al final está atravesándolo absolutamente todo. La verdad única no existe, ¿no? Es decir, tenemos un elemento y diferentes perspectivas. El perspectivismo que podrías estudiar. Desde el punto de vista, ¿no?, de esa aparente o intento de comprender, atando cabos de otras personas que te van dando buenamente o por ejercicio pleno también de el negocio, ¿no? De querer monetizar aquello que han... Hay muchas reflexiones aquí. ¿Cuánto de aquello que escuchas lo integras de modo tal que sea para ti y nada más que para ti? Que te permita avanzar sólido en ese viaje que haces hacia adentro. Me obsesiona, ¿eh? A mí esto realmente me obsesiona, el hecho de que no tiene fin toda esta búsqueda hacia este mundo interno en el que estamos sumergidos constantemente, en ese soliloquio, en ese diálogo interno, en esos castillos mentales que armamos, ciudades, espacios, territorios, o simplemente formas, o visiones, sueños. Todo eso cohabita de algún modo aquí dentro, en tu mente. Pero ¿cuánto haces por ti y cuánto hacia afuera? En este cuánto hacia afuera, reflexiono. Cada vez que avanzo, me pregunto a mí mismo, ¿por qué y para qué? ¿Hacia dónde voy realmente? Intento ver cómo me miran los demás, pero es imposible. De verdad, de verdad. Es absolutamente imposible. Los silencios, los momentos de introspección, de realmente inspirarte para investigarte
para hacer forense de lo que haces, lo que acabas de hacer, para atar cabos cuanto antes en ese backtesting, ¿no? De ir hacia atrás y ver qué ha pasado, ese post partido del que hablamos en uno de los topics dentro de este universo, ¿no? Narrativo que es Nielsen Way y aquí dentro. Entonces, muchas veces, de algún modo, no hacemos la pregunta correcta para saber que lo que hemos hecho, quizás, por ejemplo, ¿no? En ese post partido, en ese post evento, en ese post conflicto, analizamos todos los espejos, el reflejo, ¿no? Todos esos sujetos que han participado e intentamos buscar el incentivo, intentamos buscar el equilibrio, pero no hacemos la pregunta real, que es ¿cuánto aquí yo he hecho? ¿Cuánto de lo que he hecho en este juego no tuvo en cuenta primero a mí y luego a los demás, ¿no? Y cómo hacer que esto tenga sentido. Es decir, que realmente sea una secuencia de preguntas que te sitúen y generen un framework que te permitan comprender de forma fehaciente que aquello que estás haciendo en ese juego, en esa disposición de problemas, primero tenga que ver contigo, con algo que esté quizás sucediendo en ese momento, que estés atravesado por alguna o atravesada por algunas de las emociones que no puedes todavía gobernar. Es decir, comprender de forma fehaciente que aquello que estás proyectando lo puedas leer en tiempo real. Estábamos en una cena con amigos íntimos y disfrutando muchísimo, y la cena se tornó más divertida cuando empezamos a criticar, ¿no? Cuando el tema ya no iba de nosotros, o cuando realmente no iba de analizar aquello que estábamos haciendo, la toma de decisiones que estábamos teniendo en esos momentos. Es decir, cuando apareció la crítica, ¿qué crees que sucedió? Yo lo tengo claro. Lo primero que sucedió es que yo mismo creé la narrativa para generar una historia, ¿no? Algo en donde poner el foco y que todo se vuelva más divertido o más entretenido. Porque al final aparece el storytelling de aquello que sucede ahí fuera y nos une la crítica, ¿no? Nos une el espacio de análisis. Pero claro, no es algo habitual analizarnos de forma explícita y tan, ¿no?, concreta de lo que hacemos, cómo lo hacemos y de los errores que cometemos mientras hacemos. Entonces, situándome ahora mismo en ese momento, yo activé una conversación que luego me arrepentí y me volví a preguntar ¿por qué? ¿Por qué vuelvo a caer una y otra vez en esto? ¿Por qué las dinámicas, ¿no?, en espacios con personas se van hacia un lugar en el que no estás cómoda o cómodo, o en el que realmente sin querer tú misma lo has, ¿no?, llevado hacia allí? Pero esto va más, ¿no?, más capas. ¿Por qué lo hice yo? Pues porque quería realmente entretenerme, porque quería realmente esparcirme, ampliarme, expandirme o olvidarme de mí, de la semana, de lo que había hecho, romper la dinámica en la que venía. Es decir, que la intencionalidad muy probablemente era cero, más que mínima de, oye, hagamos que esto sea un día o una noche brillante y no apagada. Que me interese aquello que estamos hablando. Y para generar interés, pues yo suelto, ¿no?, el debate. Abro el espacio para ahondar. Pues en esa conversación nos dimos cuenta que la crítica era como una especie de fractal, porque hablamos de otra situación en la que la gente era crítica y nos ponía, ¿no?, en jaque, nos contradecía todo el rato lo que decíamos y lo que estábamos haciendo. Minutos después de hablar de esa situación en la que criticamos a quien criticaba el no apoyar o lo que sea dentro de esa situación, nos puso en jaque y no nos dimos cuenta. Yo me di cuenta que entré en incoherencia o en disonancia y obviamente lo sentía, pero también me divertía el crear el storytelling y esa narrativa en la que era más fácil hablar de otras cosas
y poner en la diana a alguien y todos hacer foco ahí para poder tener algo en común que debatir, que profundizar. ¿Cuánto crees que hay de esto en mí? O sea, ¿cuánta responsabilidad? Bueno, pues yo lo asumo, que si no hubiera propiciado ese tipo de conversación, pues no hubiera pasado. Supuestamente creo que sí hubiera pasado si otro lo hubiese hecho y yo hubiese reaccionado de una manera diferente, ¿no? En el que mi regla de no criticar o de simplemente reflexionar, pues llevarla constantemente a todos los sitios donde estoy. Este fuero, el íntimo, el público, el súper íntimo, incluso en confesión. Es decir, tengo que lograr, ¿no?, aquello que me propongo. Pero a veces es muy difícil. ¿Cuánto hacemos para nosotros y cuánto para los demás? ¿Cuánto para agradar? ¿Cuánto para agradarnos? Para ayudarnos. Yo creo que hay algo que a mí me encanta, que es, de vez en cuando me hago píldoras a mí mismo para recordarme este tipo de cosas. Por ejemplo, oye, ten cuidado, cuando vayas a un sitio y la dinámica cambie, recuerda que los cambios se producen desde dentro y el único follower del líder, ¿no?, ese líder al que sigues, tiene que ser o el yo del futuro proyectándose sobre lo que es espectacular, ese yo que, ¿no?, que es ideal y al que aspiras, o hablarle al del pasado para realmente ayudarle a ganar una porción, una micra de pasos hacia adelante. Tendemos actualmente a estar, ¿no?, arrastrados constantemente. Por ejemplo, hoy, desde el punto de vista más analítico, podemos ver que las narrativas se van al estoicismo, se reducen, ¿no?, las consignas claras, donde el estoicismo gana como, bueno, una forma de enfrentar la vida, donde el cuerpo o el culto al cuerpo y a la mente son, ¿no?, los que rigen, basados en esas consignas que simplifican y que hacen más austero, ¿no?, el movimiento de la construcción, de construirnos. Parece ser que triunfa por diversos motivos que no voy a analizar hoy, pero que puedes explorar. ¿Por qué cuando construimos la idea de la rutina, el ritual y el foco, el absoluto foco, esos artefactos donde, ¿no?, vía framework, vía marcos, nos convencemos de que tener un cuerpo atlético apolíneo es, ¿no?, el must, o sea, lo que hay que hacer? Y luego en la mente, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, intentar depurar una técnica hasta el hartazgo y dominarla. Y cuando sentir que domino algo, me hace sentir más seguro de que aquello que estoy controlando crea la sensación de que, ¿no?, como si se expandiera, como si realmente puedo controlarlo absolutamente todo. Vivimos en una época bastante larga en la que esta creencia de que controlar, dominar, ¿no?, abrazar algo hasta contenerlo y tenerlo y poseerlo, nos despoja de la idea de que, por ejemplo, pues el tiempo no pasa, ¿no? Es decir, que esa falta de control sobre el avance del tiempo, pues al construir a la inversa, es decir, si yo trabajo contra la gravedad o contra el tiempo, básicamente lo que estoy haciendo es empujar una piedra como Sísifo, es decir, subir una piedra que en una pendiente siempre va a tender a bajar. Con la aspiración, ¿no?, última de llegar a una cima donde pueda reposar justo en un punto cero en el que me permita crear el equilibrio de la piedra y dejarla reposada y ya ser algo concreto, sólido y que pueda avanzar. Te pregunto, ¿la sensación de control crees que ayuda
en tu entorno de incertidumbre? ¿Crees que ser la persona que controla todo en un entorno de incertidumbre es ser una persona, un founder que puede dominar absolutamente todo? ¿O es un error de base? Y la pregunta vuelve hacia adentro. Esto tiene que ver conmigo, con la transformación que hago yo, y si me transformo, me analizo y ayudo a avanzar paso a paso, a construir paso a paso hacia adentro, significa que quien me vea va a ver, ¿no?, los frutos de aquello, y según me transformo, la otra persona u otras personas, muchas personas que observan, van a ir cogiendo los patrones o preguntando, pero siendo followers de sí mismos, no de los demás. Sí, escuchando a otras personas que han conseguido, en esas consignas que sueltan en medio del ruido, no sé si te ha pasado, pero en libros completos, y coger solo 2 frases, donde se sintetiza realmente lo que había aprendido esa persona, ese autor, esa autora. Volvemos a la idea en la que estamos, ¿no? ¿Por qué construir a la contra del tiempo un cuerpo que solo va a tener un momento, ¿no?, de plenitud, y luego va a ser la lucha contra el tiempo y la autodestrucción de ese cuerpo? Es decir, esa ilusión de que el cuerpo siempre va a ser igual nos mantiene en una perspectiva utópica, en un objetivo utópico que nos va a frustrar de forma constante. Es decir, que si el cuerpo lo acepto como un ente vivo que se va modificando y simplemente tengo el hábito de trabajarlo, muy probablemente en esa imperfección entre que se autodestruye, entre que tiene sus métodos y su trabajo en el ambiente, es decir, el propio físico se despliega muchas veces reaccionando por el alimento, por lo que sea, pero siempre está en constante movimiento. Estamos hablando de una máquina bioquímica, está repleta de líquidos, de química ahí dentro, de sistemas complejos que ni siquiera todavía comprendemos del todo. Pero sigamos en esta idea en la que, basados en querer mejorar, en la superficialidad, el cuerpo se puede ver o apreciar, se mantiene en una forma, ¿no?, y que, pese al tiempo, hay una salud. Y ahí sí que hay una premisa clara. Cuidar el cuerpo tiene sentido. Ahora, intentar mantener la foto de la plenitud del cuerpo y perpetuarla todos los días pretendiendo que el cuerpo sea el mismo es pura frustración. Te vas a frustrar y lo sabes. Pero aquí no estamos para hablar del cuerpo, ¿no?, y de estas lógicas, sino estamos hablando en un entorno profesional. Intento hacerme la pregunta y contestarla. ¿Para quién hago todo lo que hago? Si todos los días me hago preguntas de cómo reacciono en la situación en la que estoy, y esto no es psicología, puede parecerlo, pero en el yo profesional, ¿cómo reacciono ante los sucesos, ante esos juegos? ¿Cómo ayudo a equilibrarlos? Dependiendo de mi rol. Pero bueno, un rol fundador tiene que tener la capacidad de cohesionar, de reflexionar y de saber preguntar y saber afirmar, negar, ¿no?, contrarrestar argumentos, debatirlos, refinarlos, optimizarlos para llegar al quid de la cuestión. Si el comportamiento está definido muchas veces porque empieza desde la forma, es decir, la arquitectura o una señalética determina el comportamiento, tú llegas a un estacionamiento y se dibujan líneas, ya sabes cómo aparcar, en qué dirección hay que colocar el coche, ¿no? Es algo muy simple. El comportamiento se va definiendo basado en muchas reglas que vienen, ¿no?, predefinidas, porque se hace un proyecto sobre eso, porque realmente hay una intencionalidad dentro de una arquitectura. Es decir, que no solo el estacionamiento, el parking, va a tener una forma de disponer los coches para eficientar u optimizar las entradas y salidas de coches, los flujos, sino que también la propia estructura
va a tener una cantidad de columnas, tipos de columnas, con un ancho, con un volumen, con una cantidad de hierro para poder resistir esa estructura, pero también facilitar el flujo de esa información que básicamente es información creada por nosotros y nosotras los sujetos que interactuamos dentro de esa arquitectura física basados en un comportamiento que lo propone el ingeniero y el arquitecto porque buscan que suceda algo de una forma diferente o quizás simplemente funcional y óptima. Sigamos en esta idea. Vamos a continuar. Reflexionemos si somos capaces de crear un sistema para comprender cómo navegamos dentro de él. Y si eso está hecho para nosotros o está hecho para los demás. Si realmente soy capaz de generar un sistema donde suceden cosas y lo proyecto, ¿cómo opero yo dentro de ese sistema? Puede ser una buena pregunta también para reflexionar. Constantemente hay que refinar, constantemente hay que depurar. La optimización, desde el punto de vista de uno mismo, para sí mismo, consigo mismo, es una especie de triángulo hacia adentro, requiere no solo de tener una batalla constante con uno mismo, es decir, contigo, sea lo que tú ahí dentro creas que eres, pero que es constante. Quien presente una imagen sólida de sí mismo, y aquí, salvedad, no sé si te pasa, pero yo proyecto gente sólida, ¿no? Que todo el rato tiene las cosas muy claras. Cuando yo hice ese ejercicio de ser así durante muchos años, y quizás mucha parte de ello quede en mí, de mi personalidad, que es algo quizás que no puedo terminar de definir, pero tampoco puedo terminar de cambiar, mi forma de hablar, mi forma de transmitir, pues puede crear rechazo, animadversión, puede crear incluso un enamoramiento instantáneo, ¿no? O puede crear una especie de sensación o de aura o ninguna de las opciones, porque simplemente yo voy descubriendo cómo van reaccionando alrededor mío las personas en dos capas. Uno, cuando yo elijo estar en los espacios donde estoy, elijo invertir ese tiempo en llegar, y cuando estoy, también elijo comprender con quién, ¿no? Y cómo interactúo con esas personas. Hasta ahí, genial. Entonces, en esa representación donde vía, ¿no?, esa documentación que no documenta, simplemente que la vives, y luego al post, en ese momento post, lo puedes analizar, que es cómo estuve, qué hice, por qué dije, o por qué no me gusta aquello que me dice la otra persona. Bueno, muchas veces ahí recabamos mucha información de forma subconsciente, quizás, ¿no?, totalmente involuntario. Percibimos, nos damos cuenta que aquello que sucede alrededor nuestro genera una sensación, una atmósfera, una energía, incluso hay una especie de energía que tú percibes como, uy, esto no está bien o no está fluyendo bien. Luego también hay momentos muy claros donde la información es clara, ¿no? O sea, conflicto, confrontación, fricción. Eso es muy fácil de ver, ¿no? Y cuando tú generas fricción, lo primero, yo lo tengo muy integrado, es cuando tú generas, es decir, cuando yo genero esa fricción. La primera pregunta que me hago al salir de un espacio donde siento que en la historia no ha ido bien, que esa narrativa no ha ido bien, lo veo desde fuera como una especie de secuencia de película, como tú quieras verlo, como un libro, hago la narración interna, cómo he llegado, qué ha pasado, y al salir comprendo que muy probablemente yo tenía un porcentaje ínfimo o muy alto, ¿no?, de proyección. Es decir, que aquello que sucedió también fue predestinado un poco por lo que yo traigo al espacio. Y esto no es una palabra al aire, ¿no? No es la palabra destino. El destino sucede porque el destino puede tener muchas capas, ¿no? El destino de lo global, el destino de lo general, luego de lo local, luego de lo individual, y en el juego de lo individual pues volvemos a ese punto de lo local, pero ya en grupúsculos. Entonces, si tú llegas a un espacio
determinado, vamos a decir que es una especie de ágora, y llegan 6 sujetos, y tú eres uno de 6. Y tú llegas con, ¿no?, tus emociones, con tus negaciones o con tus afirmaciones, y llegas con esa energía al espacio. Antes de llegar al espacio, si esto fuera un evento profesional real en el que tú te preparas, concentras la energía y llegas para hacerlo, ¿no? Y ese ágora puede ser un espacio deportivo. Y aquí me gusta hacer otra consideración. Qué fácil es verlo cuando vamos a un evento concreto, deportivo, ¿no?, o cultural, y preparamos al cuerpo, preparamos a la mente y suceden cosas, ¿no? Se puede estresar de forma positiva, preparándose para tener todas las herramientas desplegadas en el evento al que vas, porque te has preparado. Incluso hay conocimiento que preparas para ir a ese lugar. Y la gran diferencia es que si soy uno de 6 o uno de 500, y si soy uno de 500 pero solo voy a emitir yo, ¿no?, emitir información ante esos 499 sujetos que van a verme a mí, cambia radicalmente todo, ¿no? Entonces tengo que aumentar la preparación. De hecho, es muy probable que necesite mucha energía acumulada para darlo todo en ese instante. Y esto se cumple como regla constantemente. Analizando esto, ¿no?, y reflexionando ahora mismo sobre esto, los otros 5 sujetos, yo soy uno de 6, ¿van a hacer ese mismo trabajo? Muy probablemente no. Automáticamente ves cómo las personas ya operan, ¿no? Si una persona llega y te cuenta que, bueno, he llegado, aquí estoy, pero bueno, llevo un día fatal, o ¡boom! Llega con el despliegue de no respetar el espacio y el evento, y muy probablemente sucedan formas de comportarse en la que vas a ver de forma clara quién analiza, ¿no?, o quién está muy claro en cómo va a proyectarse, y luego quién no domina esa proyección porque no se conoce tanto a sí mismo y está constantemente generando, ¿no?, como narrativas que excusan o se distancian de la responsabilidad. Entonces, es fácil ver, vamos a hacer ese análisis ahora de yo soy uno de 6, he llegado preparado, he pensado lo que quiero decir, lo he ensayado o no, mentalmente, bueno, pero me he ido preparando, tanto física como mental. Incluso si me da carraspera, pues tomo agua, bebo agua antes, hago diferentes ejercicios para poder ir acostumbrando el cuerpo, ir diciéndole que sí, vamos a ir hacia un espacio en donde no vamos a controlar, pero yo me explico a mí mismo lo que va a suceder. Incluso lo puedo hablar en voz alta, incluso puedo ensayar lo que voy a decir, incluso puedo utilizar miles de formas de soltar esa preocupación y de no encapsularla y que se enquiste, que se quede ahí dentro. Porque si yo antes de ese evento no me preparo, la cantidad de información que luego se puede quedar ahí es como cuando tienes una contractura y se queda en falso, en músculo, ¿no? Lo mismo mentalmente, y lo mismo en esas cantidades de energías que todavía no se terminan por descifrar o definir de forma como muy clara, en las irracionales de las emociones, que puede que tú tengas muy pocas y que sientas que lo dominas y que estás, pero pregúntate cómo reflejas, ¿no?, en ese momento en el que llegas a un espacio. ¿Cómo llegas al espacio? Es una forma genial de preguntarte posteriormente cómo llegué a ese espacio al día siguiente o 20 días siguientes. Voy a recordar cómo me preparé, cómo estuvo, voy a hacer un post de todo esto y voy a hacer un forense, voy a documentar, pero recabando los datos de cómo fue realmente en ese momento aquel evento en el que sentí fricción o no, luego vino el feedback o no, cómo sale la energía de cada una de las personas, cómo se activa. Energía, vamos a etiquetarlo no desde un lugar muy, muy abstracto, sino vamos a llevarlo a las sensaciones. Espero que cada vez que me escuchas hablar ahora diciendo o etiquetando o intentando definir basado en la palabra energía, es tu sensación posterior al salir, incluso tu sensación la que registras durante el evento y las sensaciones que tuviste
antes de ir al evento. Entonces, sí te invito no solo a reflexionar sobre lo que tú, para ti, cómo dialogas con todo esto y por qué lo haces. ¿Lo haces por los demás o lo haces para aprender mejor cómo lo haces tú? Y en el cómo lo haces tú, comprendiéndote mejor, proyectas mucho mejor. Entonces, en ese sujeto 1 de 6, el 2, que había llegado, ¿no? Esa persona que llegó diciendo que con prisas, que no tenía pues nada, que no llegó ni siquiera a preparar las cosas, bueno, automáticamente tú te has preparado, ¿no? Tu atmósfera, esas sensaciones que ya estabas, ¿no? llegando, son invadidas por las sensaciones de informalidad. Si tú llegas con una formalidad o solemnidad ante un evento, lo rompe, ¿no? Esa burbuja se ve afectada por esa informalidad. Es fácil verlo porque aquí hay un contraste bastante nítido, ¿no? ¿no? Y tú puedes decir, esta persona le falta, ¿no? una educación en este aspecto de llegar preparado porque había una consigna, había unos avisos. ¿Los hubo? No los hubo. Entonces, buena forma de analizar el juego en ese ágora en el que el sujeto 2 estaba o no avisado. Esa persona tenía comunicaciones, había sido comunicada de que debía de estar, preparar y ser de un modo concreto. Bueno, aquí hay infinidad, ¿no? de reflexiones y de pensar en el autoliderazgo. El autoliderazgo o la autorresponsabilidad viene justamente de esa persona pudo hacer las preguntas antes, si no llegaban consignas claras antes del evento. Preguntó a los organizadores, por ejemplo, oye, ¿tengo que llegar con algo preparado? ¿Necesito llevar preguntas o algo que, ¿no? que haga que sea partícipe de alguna dinámica o simplemente voy y asisto y ya está? Y esto es fácil verlo cuando pasa el tiempo, ¿no? Y esa persona puede luego hacer autocrítica y decir, uy, yo no preparé pero tampoco pregunté. Si el sujeto 2, esa persona que llega tarde incluso y hace todo mal como lo que estoy describiendo y no prepara, debe de participar. Tú debes de decir, oye, tú no estás preparado para participar hoy en esto. Porque 3, 4, 5 y 6 sí lo están. Porque resulta que cada uno de ellos o ellas llegaron, ¿no? Compartisteis ahí un momento de diálogo previo, habéis roto el hielo y estáis ya preparados para hacerlo. Ahora imagínate que este ágora no fuese un deporte o no fuese una representación de una obra, sino que la operación, ¿no? una cirugía de una persona absolutamente relevante en el mundo y además de vida o muerte. ¿Cómo cambia ahora radicalmente el sistema de valores? ¿Cómo reetiquetamos? ¿Cómo nos damos cuenta que esas 6 personas ocupando el rol que fuese, limpiando, o no siendo enfermero o asistente del cirujano, o el propio cirujano o corpus de cirujanos, cirujanas, ¿se han preparado? Claro que se han preparado. Esa concentración, estoy muy seguro que estará repleta de rituales. Y lo vemos habitualmente, ¿no? En la vestimenta, como cada uno tiene como su forma de aterrizar o enfocar la mente. ¿Tú crees que esa persona que logra, ¿no? en esta situación ya definida ahora como una cirugía de vida o muerte de 6 sujetos, 1 de 6, con más responsabilidad y autoliderazgo, cumple con toda la cadena de procesos para llegar ahí, la autoimpuesta, para estar al nivel de foco, de concentración, de pericia física y mental, para realmente ejecutar de forma exacta aquello que tiene que hacer milimétricamente? Y no solo eso, sin ponderar todas las condicionantes que hacen que ese momento tenga una especial relevancia.
esa persona es consciente que está operando a la persona más importante del mundo y que es la mano que va a terminar por definir en equipo, pero esa mano termina por definir la vida o muerte de esta persona increíble para la humanidad. Es consciente constantemente en ese momento, preciso momento, que lo que está haciendo tiene una relevancia absoluta. ¿Cuánta fricción hay entre ejecutar el movimiento y el pensamiento? ¿Hay pensamientos intrusivos generando ruido? ¿O solo hay movimiento, acción? 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Hasta completar la tarea en un grupo de tareas. Es fácil verlo en esta situación, ¿no? Y muy posiblemente en un post Motorola, en un post análisis, en un forense de todo esto, si sale mal, se va a analizar paso a paso. Se van a utilizar todos los elementos o paradigmas que se puedan para terminar por auscultar de forma exacta qué ha sucedido, milimétricamente también, en todo el conjunto de pasos que fue coordinado por esta persona o grupos de personas. Entonces, no hay una verdad absoluta, hay un conjunto de perspectivas, pero a veces sí que no hay opinión, sino es simplemente el hecho, y a veces es muy fácil racionalizarlo porque hay un conjunto de elementos a analizar. Pero claro, normalmente, y ahora volvemos a la idea de hacernos preguntas, ¿no? de realmente tener preguntas internas a la hora de participar en lo social. No infravalores, o yo no infravaloro aquello que estoy haciendo, donde participo y cómo participo, porque cada uno de los elementos a analizar constantemente, esto lo puedes hacer agilizándolo, esto no es algo duro de hacer, ¿no? Es una soft skill que vamos a ir desarrollando poco a poco, pero pregúntate, ¿qué haces tú para mejorar, ¿no? en el siguiente juego, en el siguiente evento? Esto es fácil de ver. Vamos a quitar ahora ya, ¿no? del mapa de relaciones que hemos hecho hasta ahora. Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de mantener un conjunto de rituales para proteger el día a día operativo y, ¿no? poder avanzar? Pues muy probablemente sí. ¿Somos funcionales en este aspecto? Sí. Ok, perfecto. ¿Tienes la capacidad de, ¿no? reiterar de forma constante, ¿no? en el ejercicio de tu mejora hacia ti mismo, de escuchar lo que sucede donde tú participas? Por ejemplo, el 100% de las personas no te van a dar su opinión sobre ti, sino lo van a hacer detrás de ti, en una especie de detrás del telón. Por lo tanto, el ejercicio de autocrítica debe ser constante y una sintonización en tiempo real. Y aquí no te estoy inclinando, o no estoy, ¿no? diciéndote debes de inclinarte a hacer esto. Pero mi sugerencia quizás es que reflexiones sobre lo que hace un rato ha sucedido, sobre lo que ayer o hace 20 días, sobre cómo tú te comportas, sobre realmente elige el momento en el que tú quieras y analiza qué sensaciones recabaste, porque eso es fácil de recordar, las sensaciones que tuviste. Quizás tú no recuerdes absolutamente todo lo que han dicho cada una de las personas con las que estás, ¿no? confraternizando, debatiendo o simplemente pasando el tiempo. Analiza, pero no analices desde una perspectiva o avatar, ¿no? en el que tú haces un rol de psicólogo, psiquiatra o sal de todas las barreras mentales, porque no son espacios, ¿no? de análisis racional. O sea, tú no eres ese experto o esa experta. Ya puedes acudir si realmente necesitas, pero en la búsqueda de racionalizar cómo va respirando aquello que sucede alrededor mío, nos puede dar, ¿no? una sensación de sentirnos como si fuéramos una boya, una baliza, o un emisor que pulsa alrededor de las personas y que genera alrededor, ¿no? ¿Qué genera alrededor? Esa es la primera pregunta. ¿Qué he generado alrededor mío? ¿O qué se ha generado en grupo
y cuánto yo he participado, cuánto no he participado. ¿Cuáles son las sensaciones que he obtenido de forma involuntaria o voluntaria? ¿Cuáles son los apuntes? Porque podrías apuntar sobre esto. O sea, imagínate apuntar, ¿no? O sea, tómate un instante para realmente analizar. O sea, esas cápsulas, ¿no? de energía que son sensaciones, insisto, energía, recuerda. Eso que ¿pulsa sobre una irracional o es más racional? ¿Está pulsando con algo positivo, con una especie de frecuencia hacia lo positivo, o tiende hacia lo negativo? ¿Es opresivo? ¿Es depresivo? ¿Es expansivo? O sea, ¿cómo opera, ¿no?, eso que está girando alrededor tuyo? Puedes hacerte esas preguntas, no es algo etéreo. O sea, realmente puedes darle vueltas a esto y encontrar, ¿no?, como apuntar en notas donde tú quieras. Incluso si lo documentas en tiempo real y realmente te tomas un rato, mientras hablas vas haciendo apuntes de las sensaciones y participas, bueno, pues es una ayuda para ti, para el futuro. Y puedes ir dejando claro, ¿no? Pues tal fecha, con tales personas, sensaciones. Y vuelcas las sensaciones. Y te olvidas. O te haces una automatización, como yo suelo hacer. Si quieres hacerte automatizaciones, hay infinidad. Una forma en iOS es crear atajos, ¿no?, automatizaciones. Y esos atajos te permiten hacerte preguntas y que luego vayan a notas. Es una especie como de mini app en la que tú puedes, ¿no?, ya dejar seteado eso. Entonces le das, pulsas, contestas y sigues. Y eso automáticamente ya te lo fecha y, ¿no?, de forma previa tú lo has formateado para que te permita comprender mejor cómo tú operas. Es decir, que no vas a analizar a los demás, que es lo que tendemos a hacer, ¿no? A criticar a los demás, a hacer autocrítica, ¿no?, una especie de reflexión autocrítica que en realidad es sobre los demás. Pero lo hacemos de forma velada. Entonces vamos a limpiar todo esto claramente. ¿Qué sensaciones, qué frases me quedaron, ¿no?, como ancladas? Y porque esas frases realmente me disparan triggers, generan un trigger de emocional o no emocional. Voy a poner una situación súper clara. Hace muy poco estábamos en una situación en la que había 5 sujetos y uno elegía emitir de forma, ¿no?, muy activa y el resto quería emitir y generar una conversación, pero esta persona, pues ese sujeto, aumentaba su emisión, su volumen y su cantidad de información y no paraba. Entonces el resto empezaba a haber una sensación de incomodidad. Eso se ve muy fácil, ¿no? Y luego salimos de la situación diciendo, no quiero volver a estar aquí porque no hay, ¿no?, un flujo de información en el que todo el mundo emite y hay interacción. Y es muy fácil verlo, ¿no?, porque esa persona no tiene autocrítica suficiente o no lee las señales que están sucediendo alrededor. Y eso es fácil verlo. O sea, tú lo puedes ver. Si te pones en un punto de observación, vas a poder fácilmente ver, pero te lo aseguro porque lo haces todo el tiempo. Todo el tiempo lo haces. 100%. Esto sí, que aplica a cualquier humano. Y reflexiona, ¿no? Es decir, si yo veo que esa persona se pasa de hablar y no tiene el freno o no sabe autorregularse, ¿qué sensación me da? Si esa persona además estructura las ideas de forma no muy bien formateada o estructurada, ¿qué señal me está dando a mí? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo proceso? Y luego yo encima, ¿qué hago con toda esa información? Me la guardo y luego la utilizo contra ella. Genero debilidad contra ella poco a poco, medrando en conversaciones que sean detrás del telón y que ella no vea. O él, ella la persona. Esto me dispara infinidad de situaciones en las que no tenemos la capacidad, ¿no?, de modelar a los demás, pero tenemos sí la inercia de intentar hacerlo, de aconsejar, ¿no?, de disparar consignas y afirmaciones contundentes. Esto es así, esto debe ser así.
Y quizás simplemente tenemos que, ¿no?, parar y decir, oye, aquí estamos, ¿no?, en grupo y hemos venido a esto. Quizás falta una dirección, ¿no? Falta que se entienda en qué dinámica estamos aquí. Es fácil verlo en la operación de vida o muerte, o es fácil verlo en ese sujeto 1 de 6 que nos preparamos para hacer algo. Y claro, cuando nos preparamos para hacer algo es que vamos ya, ¿no?, con nuestras mejores galas, sabiendo elegir desde lo que nos ponemos hasta lo que vamos a decir. Ahí ya tenemos, ¿no?, un respeto a ese trabajo que hay que hacer. Esa fricción que, bueno, hoy llamamos trabajo, que es invertir una cantidad de tiempo en ejecutar y entregar algo. Y entregarlo con la mejor performance. Si esto lo hacemos hacia afuera constantemente, trabajando para otra persona o para sí mismo, ¿no?, da igual aquí la perspectiva, lo que importa es el efecto en sí mismo de nos concentramos para hacer algo. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado mucho, de valorar lo que hace el otro y no valorar lo que hago yo. Y puede que no, ahí sí hay muchas consideraciones. Si categorizo, analizando, ¿no?, qué nivel de capacidades tengo yo en cualquier tipo de habilidad, pues, ¿no?, tengo una mayoría de habilidades que no son absolutamente para nada destacables o destacadas, en donde nadie me ha pedido porque nadie, ¿no?, ve que tengo potencialidad ahí, entonces nadie me empuja hacia ahí. Y me quedan unas 2, 3 que quizás sí sea ese conjunto de habilidades que son sobresalientes y que el mercado no, las personas de forma directa te lo van diciendo, luego el mercado, y terminas por tú comprender a lo largo de los años que ya has logrado encontrar dónde destacas y sintonizar bien. Si una persona no está haciendo lo que hace para mejorarse a sí mismo y lo hace proyectándose, constantemente va a estar, ¿no?, intentando conseguir cosas, forzando situaciones, y eso le va a llevar a nunca determinar o ver cuáles son verdaderamente sus habilidades, delimitarlas y no eliminar el resto, sino dejarlas para el uso de lo privado o que sean parte de un proceso de rituales que le permita en su cúspide de habilidades destacadas llegar, ¿no? Y ahora vamos al ejemplo del cirujano o la cirujana que toca el piano para sí misma, escribe para sí misma, dialoga, reflexiona y disfruta para sí misma para estar de forma óptima en ese estado concreto de balance y equilibrio, para que ni las emociones ni lo racional tenga, ¿no?, una descompense o tenga una sobrevalencia, sino que estén equilibradas y que pueda ejecutar sus 2, 3, 5 habilidades destacadas. Porque claro, un cirujano o una cirujana, las habilidades destacadas no son solo la destreza física y esa pericia física, sino que también el conjunto de conocimiento, ese corpus gigante de conocimiento basado en memoria, retentiva, ejecución, proceso en tiempo real. Entonces ya ahí hay 2 grandes talentos, ¿no?, y habilidades que están absolutamente complementadas y que conforman una habilidad increíble. Pero no por ello vas a dejar de hacer todo lo que te gusta y que te complementa de forma secundaria, como si fuera una base, ¿no? Es fácil verlo en la pirámide de Maslow cuando la base es, ¿no?, la comida y la cúspide ya es el pensamiento abstracto, el haberlo conseguido todo. Pero bueno, lo mismo, lleva esa pirámide ahora a lo mismo. Puedes tener un conjunto de operaciones, de cosas que te gustan hacer, es decir, operaciones en términos de tareas y conjunto de tareas que no son destacadas, pero que están en coherencia con tu pensamiento y que te permiten elevarte hasta tener esa habilidad destacada siempre estable. Y la gente lo que va a ver, el resto de gente lo que va a ver es alguien que opera de forma sólida, pero no teatralizada, no avatarizada. Eso que se nota, ¿no?, en la crítica siempre. Esta persona no es del todo
y por eso no me fío. La confianza es el 100% del vínculo en todo. Si generas confianza con un producto, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? La sobredemanda. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo va a transmitir. Este producto es perfecto, confío 100%. No hace falta ni marketing. De una persona es lo mismo, ¿no? Es decir, si tú quieres cofundar, quieres crecer, ¿dónde, no, encuentras el vínculo de la confianza? En una persona que comunica, sobrecomunica, infracomunica. Una persona que de forma escueta dice lo propio en el momento indicado, hace las preguntas concretas para prepararse y ejecuta de forma brillante, sólida o simplemente ejecuta cumpliendo. ¿Qué sensaciones genera, ¿no? Pues es muy potente esto. No es potente porque yo lo reflexione, es potente en efecto. Porque tú, cuando estás analizando, a veces puedes caer en el espacio de la crítica, de salir, ¿no? de criticar, es decir, de analizar lo que el otro, porque si hemos dicho que la plena observación es constante, constantemente somos máquinas de recabar información, patrones, y analizamos, aunque creas que no, lo hacemos, incluso de forma involuntaria constantemente, esas sensaciones, que aunque las puedas definir o no definir y colocar en el cuadrante como lo hemos hecho antes, es un trabajo involuntario, es decir, va a suceder, quieras o no. Entonces, aprovecha todas las situaciones para preguntarte, 1, ¿cuánto de lo que he dicho, hecho, es lo que soy? ¿Cuánto? ¿No? ¿O me representa? ¿En qué nivel de calidad estoy en este momento? Normalmente las preguntas que llegan, ¿no? de las personas en las que, ¿no? con las que me relaciono, se repiten. Hay más de una vez que varias personas me dicen, oye, no me estás comunicando bien. Oye, no me estás diciendo todo lo que me has dicho y de forma concreta no lo he entendido. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar y hacer autocrítica? Y en esa autocrítica aprovechar lo que acabamos de hacer, ¿no? Analizar cuánto lo hacemos de verdad para los demás y cuánto para sí mismo. En esta búsqueda de para mí mismo, simplemente es mejorar. Entonces, si encuentro un patrón en el que sucede que en cada sitio que voy, por ejemplo, no mejoro la performance del evento o no performo mi interrelación dentro de estos juegos, bueno, hay una buena pregunta para hacerse. Entonces, ¿qué sensaciones tengo de ese evento? Evento, ya sabes que aplica a todo. No es un evento per se, sino es el evento que tú has generado o al que participas. Una reunión, formal, informal, bueno, lo que sea. Si lo vemos de esta forma, vamos a poder realmente recabar muchos datos y de forma autónoma poder refinarnos y la transformación va a ser constante. Esto no tiene que ver con ser más o menos inteligente. Tiene que ver con simplemente aumentar el coeficiente de escucha activa de la información que has logrado recabar y documentar de cómo tú interactúas dentro de los espacios comunes, íntimos, confesionales, públicos, semipúblicos. Es fácil verlo. Si voy a un evento público, ¿no? y los medios reaccionan por algo que he dicho, es muy fácil, ¿no? comprender que esas consignas, bueno, pues han de cambiarse, han de reaccionar y hay mucho trabajo, ¿no? en comunicación y estrategias como para modificar o realmente volver a su sitio la imagen como estaba antes, ¿no? Entonces siempre hay una pugna en la comunicación, en el PR y demás, en cómo mantener, ¿no? esa imagen que construimos. Si al principio hablábamos de que el cuerpo, ¿no? per se va madurando, desarrollándose, ¿no? hasta un punto culmine y luego va en un declive, la mente, el cerebro
La mente quizás no, pero el cerebro sí. La mente, bueno, ya veremos cómo envejece también, porque la mente puede envejecer porque te ancles en consignas o en dogmas férreos y no utilices la perspectiva o esa neutralidad de analizarlo con perspectiva, o al menos de hacerte preguntas para ver si eso es o no es algo a memorizar como una verdad universal, absoluta, atemporal. Porque la información, ¿no?, si la atesoramos en la memoria, tiene dinámicas. Tú guardas conocimiento duro, que son verdades exactas, por ejemplo, ciencias exactas, son exactas durante un marco de tiempo hasta que no llegue otra dinámica férrea, sólida, otra verdad que la aplaste o la destituya, la desmienta, la destrone, pues evidentemente tú sí tienes ese cúmulo de información como ciencia exacta, como verdad. Y esto, basado en la ciencia, pues logramos, ¿no?, como avanzar en verdades sobre verdades, afirmaciones sobre afirmaciones, haciendo ese check de esto es ya consumado, es un hecho consumado. Ahora, cuando eso no sucede y es información dinámica, absolutamente contextual desde el punto de vista en el que estamos, ¿no?, el contexto en el que estamos, un juego 1 de 6, al inicio hablábamos, un juego 1 de billions o millones, es decir, participando dentro de un gran grupo social. Y ahí estudia sociología todo lo que quieras y la verdad que bueno, pues habrá dinámicas súper interesantes. Ahí incluso habrá teorías, ¿no?, que estudiar. Bueno, pues son narrativas que vamos comprendiendo. Pero claro, si lo llevamos de vuelta a este punto en el que queremos mejorar, en este punto en el que queremos mejorar, ¿no?, queremos refinar nuestra participación, aquello que hacemos, ¿no?, aquello que estamos ejerciendo como protagonistas o no, porque claro, esto hay más capas, ¿no? ¿Cómo me he comportado yo siendo el protagonista? En este evento, en este juego, ¿yo tenía que ser el protagonista? Una gran pregunta. ¿Por qué suelo tender a ser el protagonista? ¿Por qué emito más información de la que se me requiere o pide? Hago una sensórica, un estudio en tiempo real. ¿Soy capaz de leer la situación en tiempo real? Si algo no está cuadrando, tú lo ves, ¿no? Si eres un cómico y haces un monólogo y el chiste no funciona, pues ¿qué haces? ¿Lo modificas en tiempo real? ¿Lo readaptas? ¿Tienes preparaciones y conjunto de reglas if para poder cambiar o reescribir? Eso sí es algo muy interesante. Me desarrollo lo suficiente como para tener un conjunto de reacciones en los eventos donde me expongo para poder tener más salidas como en el ajedrez. ¿Es una buena estrategia? Spoiler, es una gran estrategia esto, ¿eh? Cuanto más te preparas, más estudias tu propio comportamiento y lo que has obtenido en el pasado como conocimiento duro y aprendido y luego buscado en teorías y en afirmaciones ya claras de expertos de otras índoles, de otras situaciones, otros conocimientos, otras áreas, académicas o no, vas a poder, ¿no?, atesorar más y más consignas porque ya están validadas y dices, ok, voy al juego con más fuerza. Pero no voy a ser el protagonista porque ya he hecho la pregunta, ¿aquí debo de ser el protagonista? ¿Cuál es mi rol aquí? Si yo participo en una conferencia en la que no soy, ¿no?, el cabeza de cartel o soy un cantante y preparo todo el discurso inicial antes del concierto o en los medios hablo como si fuera el cabeza de cartel, ¿qué sucede con mi imagen? La gente que diría, raro, no se ha ubicado en tiempo y espacio, no sabe para lo que está. Cuando vemos una persona pública, un político que no sabe por qué está ahí, se nota. Cuando una persona en una charla informal no se da cuenta de que se está sobreviniendo arriba, ¿no?, como que está aumentando y regurgitándose a sí misma, de tal forma que da una imagen clara de que no conecta con la realidad que le circunda, entonces no interactúa de forma, ¿no?, honesta, o quizás sí consigo misma.
y quiere avasallar de forma clara sin importar nada, pues bueno, pues esa persona sabrá lo que pueda conseguir en los juegos donde participa. Si le siguen y la gente, ella emite o sobreemite y la gente se autodefine o participa como followers, se va a ver de forma clara. Y ahí hay derivadas, ¿no?, de las logias, sectas y demás que, ¿no?, estos pensamientos mesiánicos de mucha gente que se autocree o narra una historia, una aventura en la que lamentablemente, ¿no?, se pasa de vueltas. Quizás al inicio era una buena intención y era un descubrimiento fehaciente sobre algo, pero luego, ¿no?, por sobreemitir y esa sobrerecompensa, pues se emborrachó del poder o se emborrachó de la sensación de tener la dopamina todo roto ahí arriba. ¿O qué sucede, ¿no?, en esa mente que ya se despoja del humano y emerge hacia un espacio etéreo donde autonarra, se auto, ¿no?, miente o convence, y ese sesgo o esa sugestión le lleva a encumbrarse o autoencumbrarse, desprendiéndose de toda humanidad y, bueno, puede haber una deriva de error humano en el que followers que no tienen claro, ¿no?, lo que quieren, pues que sigan. Pero volvamos al punto inicial. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Lo haces por ti? Pues entonces, si vas a invertir tu tiempo, founder, tu tiempo que vale oro, que no vas a nunca, fracasando nunca vas a reclamar todo el dinero que realmente vale tu tiempo. Esa sensación va a estar ahí. Si has perdido 10 años en algo que no era lo correcto para ti, que no era realmente lo que tú querías y que te dejabas llevar por la inercia de todo lo que, ¿no?, de esos fueros, de esas personas, esas zonas donde no has podido delimitar, ¿qué pasa contigo? Lo tienes tú el problema, ¿eh? No lo va a tener nunca nadie más que tú el problema. Y me hablo a mí mismo también. Cantidad de veces que seguía adelante porque tenía que ser ese sujeto, ¿no?, ese salvador o ese líder, o bueno, lo he ido rompiendo y aprendiendo de mí mismo y reescribiendo para poder liderar de una forma mucho más limpia, más sana. Todo el rato, ¿no?, cuánto de ego hay en mí en aquellas reacciones. Ayer mismo me pasó, por la mañana. Tomé la decisión de hablar sobre se dispara una hipótesis de una persona. Detecta un problema, yo doy 20 opciones y digo, vale, implementa. Y nos habíamos olvidado de la persona que custodiaba a esa que vino a emitirme el problema. Es decir, no respetamos, ¿no?, la cronología o los pasos para realmente, pues, avanzar en esa mejora. Entonces, por reacción, la otra persona dice, oye, no, estáis avanzando en algo que yo no tenía pleno conocimiento y no, esto no es así, esta hipótesis es errónea. Se ha sobredimensionado y por favor no lo hagáis. Mi reacción fue inmediatamente, no, esto hay que hacerlo, claro que sí, pero... Y proyecté en el otro, y ojo, aquí hay ego, ¿no? Dije, porque no estaba participando en la conversación. Pero error, el ego lo estaba proyectando y automáticamente lo vi, me pregunté, ¿cuánto ego hay aquí? Pues soy yo. Yo tuve que, ¿no? O sea, ¿yo qué hice? Tendría que haber preguntado, oye, ¿esta hipótesis la has validado con estas personas? No, todavía no. Vale, ok, valida. Cuando tengas validada la hipótesis, vuelves a mí y te doy todas las opciones. Y ya está. Y esto es un proceso entre miles, que tenemos a lo largo de las semanas. Entonces, antes de emprender o emprendiendo, tienes que ser un founder informado, una persona que va a crear algo sabiendo que lo que tiene que hacer es prepararse para todos los escenarios. Si los escenarios que vienen son múltiples, vas a tener que lidiar en muchos escenarios de forma constante. Insisto, una sala, la misma sala, es un escenario si entran 3 personas de un rango o si entran 3 personas de otro rango. Es decir, si entran 3 inversores, el comportamiento es uno, la cantidad de preparación es una, la cantidad de información con la que hay que interactuar es una, y si entras con otro grupo de personas, es absolutamente otra dinámica. Eso lo sabes. Pero ¿por qué normalmente nos cuesta tanto switchear, ¿no?, cambiarnos de estados o de roles? En nuestra mente lo que tenemos es muchas veces
esa incapacidad de segregar, de comprender. Entonces se hace todo una especie de amalgama y es como una sensación general. Y nos cuesta ubicarnos, o a veces incluso nos cuesta, si no tenemos el ritual activado, pues por ejemplo, si yo tomo el café no puedo estar haciendo esto. Tengo que ritualizar, ¿no? Ir a tomarme café, pensar en mis cosas, poner mi música, caminar, inspirarme, respirar, ¿no? Encontrar ese espacio, y cuando lo encuentro, activo el evento. Normalmente no tenemos la capacidad o el control de activar o disparar todos los eventos. Y muchas veces, no, casi todas, los eventos se van dando, calendarizando, se van orquestando y ordenando, y nos preparamos de una forma u otra para dichos eventos. Piensa tú cómo actúas en cada uno de los sitios. Si fueras emites, cómo reacciona, ¿no? Si cae una gota en el agua, se hace esa gota porque cae algo sobre el agua, cómo se expande, la onda expansiva es clara y evidente. Analiza cómo se mueve, ¿no? Cómo se mueve la superficie de aquello que emites. Es decir, si hablas, cómo reaccionan las personas, eso es el reflejo de lo que estás emitiendo y en realidad es toda información para ti. Nada más que para ti. No es información para los demás, sino para ti. Aquel foro en el que participes, sea el que sea, la información solo es para ti. Es una narrativa, ¿no?, de película en la que tú eres la cámara y todo lo demás opera para darte enseñanzas. Porque si tú quieres aprender y mejorar, toda la información está allí. Vete hacia atrás y analiza todo lo que hiciste, en todo. En lo profesional podemos hacerlo, pero en todo. Hazlo en todo ahora. Ponte a contarte, a narrarte, ¿no? Y con un formato. ¿Cómo fue eso? Vale, pues situación. Luego, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes participaban? ¿Qué intereses había en ese momento? ¿Qué estado emocional había? ¿Qué sensaciones tenían esas personas o que pude leer? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Y lo puedes hacer de forma infinita, ¿no? Con un cuaderno, con un atajo, como te decía antes, o como tú quieras. Y de repente tienes un libro cuasi infinito de situaciones. Porque un día, aunque estés quieta en un sofá y te quedes inmóvil, solo, ¿no?, llenándote de una proyección, que sería lo que emite, en ese caso una televisión, un móvil, una pantalla, o proyectándote desde dentro, con un elemento que se te ponga como un filtro, como tú interactúes con la información, tú inmóvil vas a generar, aún así, vas a generar una operación y un conjunto de operaciones que determinen un evento que luego puedas analizar. ¿Por qué ese día yo estaba inmóvil? ¿Por qué ese día no pestañaba? ¿Por qué ese día el cuerpo estaba inmóvil y solo necesitaba llenarme de información? ¿Por qué? ¿Cuál era la información dominante a nivel sensaciones? ¿Era una emoción? ¿Era el resultado de que un día anterior sucedió algo muy grave? ¿Era parte de un proceso más largo? Claro que podemos analizar todo lo que nos sucede, tanto personal como profesional. Aquí estamos a lo que vamos, racionalizando para que puedas comprender de modo fehaciente que participar, ¿no?, en eventos, todos los que sean, van a impactar en las personas porque emites. Pero si analizas hacia ti, te van a permitir crecer de forma honesta contigo mismo, no un tipo de honestidad de valores que eso al interactuar lo tenemos que cumplir. Lo vamos a cumplir porque es un conjunto de reglas que gracias a tantas y tantas personas que se preocuparon, que nos ayudaron, ¿no?, a definirlas para tener un sistema cada vez más ordenado, cada vez más, ¿no?, complejo y bonitamente complejo porque nos permite, ¿no?, sentar unas bases sobre las que caminar, una especie de, ¿no?, lo que se habla del conocimiento, ¿no?, humano a nivel general. Vamos sobre, ¿no?, la cabeza del elefante, vamos montados sobre un gran animal que es esa gran cantidad de conocimiento acumulado basados en errores. Constantemente vamos a fallar, tanto en macro como en micro. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde una perspectiva, ¿no?, hacia adentro? Desde un lugar en el que ponemos una cámara hacia adentro. Insisto con esto. ¿Para quién haces lo que estás haciendo?
¿Por qué inviertes en donde inviertes? ¿Por qué los founders son como son, los que te rodean? En la vida profesional y personal hay coincidencias. Plantéatelo. ¿Cómo operas día a día con cada una de estas personas? Reflexiona sobre ello. Pregúntate y sé forense de ti mismo, porque es la mejor forma de aumentar la conciencia de ti, porque si no lo haces tú, no lo hace nadie. Nadie va a preguntar sobre esto. Nadie llegará al meollo de lo que sucede ahí dentro. Solo tú. Nadie más que tú, y es verdad esto. Pero no es una verdad mía, es una verdad universal. Pregúntatelo y ya finalizando. Un profesional te va a ir acompañando para llegar a que tú veas aquello que sucede, para que se abran y desplieguen esos problemas irresolutos. Y apoyados o no conciencia, te llevarán al siguiente nivel hasta depurar, estabilizar, mejorar, ordenar, optimizar y eliminar, erradicar, sea enfermedad o no, sea problema recurrente o no. Esto, si tú lo ejerces constantemente, quizás un día llegues a tener la sensación de que este autocontrol ya pulsa a un ritmo que empieza a darte señales de que es el camino. Y esto no es algo etéreo. Me ha costado muchos años comprender esto, pero te lo doy aquí, que es que cuanto más analizas sobre ti, llegará un día en el que ves en tiempo real cómo pulsa todo y a la vez emites y lo haces en tiempo real. Y estás en una sensación de estar, ¿no? En ese presente que tanto te hablan por ahí, estás de forma coherente, ordenada y sin necesidad de aumentar la tasa de emisión de lo que dices, haces, para generar algo superficial o irreal, sino algo que pulsa con un propósito alineado, una especie de eje donde todo encaja. Y esto es una construcción muy compleja. Y yo sé que esto requiere de ir conquistándolo poco a poco, ¿no? Cuando yo me he movido de mi entorno de seguridad en un país y me he movido a otro y lo he creado, mi entorno de seguridad, poco a poco, primero tuve que ir desde la base de la pirámide de Maslow, conquistando cada uno de los momentos. He tenido que tener mucha paciencia. Estoy seguro que tú también estás incómoda en donde estás. Da igual si tu familia es rica o es pobre. Esa incomodidad nace y hay que resolverla. Y si esa incomodidad necesita de reubicarse, ¿no? El sujeto en otro espacio para luego operar de forma limpia y empezar a construir, eso va a suceder, ¿no? Y que suceda sin conflicto es difícil y Dios, ¿no? Si lo logras, te admiro, porque el conflicto es interno o externo, pero sucede, ¿no? Mis cantidades de veces que me frustré fue justamente por no controlar, ¿no? En lo que me pasaba, y tuve que participar de un juego en donde no era nada ni nadie, donde estaba absolutamente solo para empezar, bueno, acompañado en ese momento, pero luego hice el ejercicio de romperlo todo y estar solo y comenzar de nuevo, de verdad. Fue esa segunda etapa de quiebre. Primero salir del país, luego participar en otro país y en ese lugar, estando acompañado, también romper. Y en esa rotura, ahí sí comprendí, ¿no? Que estaba empezando de cero de verdad, de cero con todo. Puede que hay mucha gente que confunda esto, ¿no? De empezar de cero y que construirte a ti mismo y convertirte de cero a mil millones lo que eres, sea renunciar a todo lo que eras. No. Vas a coger todo el rato aquello que funciona y no funciona, y si tienes capacidad de hacerlo desde el principio a los principios, limpiando y comprendiendo, llegará un momento en el que llegues al tiempo real. Es decir, que si empiezas analizando cómo sucedían las cosas cuando tenías 3, 5, 10, 20, 30, 40, 41, 42, ¡pum!, 43. Mi momento de ahora. Llegas, ¿no?, a ir saldando hasta estar justo alineado en el cero.
entonces realmente mi camino va a ser escuchar cómo ser exitoso porque me lo dice esta persona que ha logrado el éxito pero ha sacrificado demasiado en otras cosas. ¿Va a ser mi tipo de éxito? Seguramente no. Pregúntate o reflexiona si realmente luchas por el éxito, ¿no? Si creas una empresa, un proyecto, que es para venderlo en algún momento, ¿para qué es? Y si eso sucede, ¿por qué? ¿Salirte de algo que te gusta? ¿O estás haciendo algo que no te gusta para salirte y luego hacer algo que te gusta? Al menos tenerlo claro, prepararte para eso y saber lo que sacrificas y crear esas cápsulas de oro con gente con las que realmente estás en sintonía y puedes seguir manteniéndote y luego jugar el juego y volver. Y eso, bueno, son métodos y formas de lograr avanzar. Pero no hay ninguna fórmula y lo sabes. No hay fórmulas. Hoy hemos analizado simplemente para reflexionar la cantidad de espacios son las que poder comprender, ¿no?, este todo y ubicarnos cada uno en donde estamos, ¿no?, en ese contexto. Pero hay herramientas. Espero que te haya ayudado, espero que te haya, ¿no?, informado algo más o que te haya dado un pelín más de luz, una micra y que realmente, ¿no?, te haya aportado. Y ya para mí este juego que acabo de crear ha tenido sentido. Me he preparado para ello. Llevo días, ¿no?, procesando cómo transmitir esto. Y no quería hacerlo de una forma en la que ser un orador pretendiendo ser algo, sino desde mi plena confianza en mí mismo, porque sé que yo mismo lo hago conmigo, que constantemente grabo, me cuento cosas, ¿no?, lo analizo, lo formateo, con y sin formato, intento comprenderme. Y en toda esa búsqueda, por delante, ¿no?, estoy trabajando y construyendo, pero por dentro sigo en constante mejora continua. No es un palabra, no es algo, ¿no?, que viene dado para yo simplemente impactarte, sino es así, es que es verdad, o sea, lo hago. Y en ese ejercicio pues sacrifico muchas cosas. Y cada día que pasa tengo que lidiar con no llevarme a lo positivo sobre positivarlo o a lo negativo sobre negativizar las cosas. Es decir, si un día transito un evento en el que no estoy cómodo y realmente no estoy cómodo como yo lo he hecho y mejoro, pues no me martirizo, no me vuelvo víctima de mí mismo, sino construyo, me paso el cuadrante de construir, es decir, avanzo hacia adelante y me dejo claro a mí mismo que, bueno, que ya afinaré y mejoraré. Y en equipo, todo lo que hago lo voy, ¿no?, transmitiendo porque voy procesando y entendiéndome a mí mismo. Entonces, todo aquello que racionalizo como proyectos con más personas, llego con un aura mucho más limpia, con una sensación de, ¿no?, incluso dar pasos hacia adelante en modificar y cambiar los parámetros de cómo me relacionaba antes en cada uno de esos juegos y cómo lo hago ahora. Y estoy viendo que cada día se fortalece en cada uno de los aspectos, como que se está resintonizando y los proyectos se van fortaleciendo. No voy contando que todo va bien. Tampoco voy contando que todo va mal. No voy contando aquello que hago. Lo guardo en mi fuero íntimo, lo trabajo con los equipos y cada uno intento transmitir algo más de lo que aprendo, no desde el contexto mío, sino desde la reflexión. Si tú lo logras también, hay un sinfín de casuísticas que se van a abrir y hay un sinfín de procesos que vas a disfrutar. Y yo espero que todo este buen rato que hemos estado hablando, pensando y reflexionando tú y yo, te dé la confianza de animarte a preguntarte, repreguntarte, resintonizarte y avanzar. Porque nadie nos enseña a ser founders ¿no?, creativos o ser la ignición de un proyecto, ese punto de impulso, ese motor. Nadie nos dice que tenemos que hacerlo, pero si tú te lo has propuesto contigo mismo y eres así, al menos haz este ejercicio para comprenderte mejor y hacerlo cada vez mejor y tener mejor dirección e incluso mejor estrategia.
pero no contigo mismo, sino con cada uno de los elementos que vas creando con otras personas, que son juegos, y disfruta de ello. Pero sobre todo sin sobredimensionarlo, sin hacerte daño. Bueno, ojalá que lo logres. Yo simplemente aquí te doy más energía, llámalo sensaciones. Espero haberte, ¿no?, empujado hacia adelante. Y ahora sí que sí, seguimos.